parte. El tema que vamos a tocar hoy día, ahora en esta parte, si bien es cierto, hemos visto un poco de toda la revisión semiológica, ¿no? Y sobre todo características tanto moleculares y un poco fisiopatológicas acerca de lo que es la parte de la nefrona, ¿no? La parte renal como tal. Existen patologías, muchas patologías, que me llevan a cuadros renales. Entonces, si nos vamos a especificar patología por patología, es todo un libro completo. Entonces, pero más allá de esa subdivisión de patologías, hay dos características que me llevan en sí a un mismo cuadro, ¿no? Entonces, basándonos en esto, vamos a empezar con un pequeño casito y quiero sus opiniones para que más o menos tomen en cuenta cómo se presentaría en el paciente. Mujer de 43 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés y sin tratamiento habitual aparentemente, a los datos clínicos, ¿no? De la anamnesis. Ingresa por un tiempo de enfermedad de 7 días por presentar, acá ya va el diagnóstico, 7 días de fiebre, alza térmica, 5 días antes de su ingreso presenta náuseas y vómitos y 3 días antes del ingreso presenta un cuadro de dolor abdominal. Entonces, ¿qué preguntaría yo de la fiebre? Preguntaría si es vespertina, si es una fiebre nocturna, si es una fiebre que se ha dado anteriormente, ¿no? O es una fiebre que recién se está dando al reciente inicio, ¿no? Asimismo, las náuseas y vómitos. ¿Qué preguntaría de las náuseas y los vómitos? ¿Qué tipo de vómito es? ¿No? Si es verdoso, es bilioso, es alimentario, cuántas veces al día ha vomitado, ¿no es cierto? Por otro lado, el dolor abdominal, no olvidar, ¿no? El dolor abdominal, ¿qué tipo de dolor? Punzante, es dolor cólico, es un dolor opresivo, es un dolor... ¿Y en dónde está ubicado el dolor? ¿No? En hipocondrio, en fosa ilíaca, en flanco, el hipogastrio, ¿no? Entonces presenta el dolor abdominal, aparentemente no especifica el tipo de dolor, digo, es un caso que he sacado. Y viene con estas funciones vitales de una temperatura de 38,9, una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 24, una presión arterial de 150 sobre 100. ¿Les llama la atención esas funciones vitales? La temperatura, ¿qué más? La frecuencia cardíaca, ¿qué más? La presión arterial, ¿no? Porque lo normal, más o menos para esta paciente que no tiene antecedentes de nada, ¿cuál sería su presión normal? Ajá, 120/80, y la tiene doble, ¿no? 150 sobre 100. Tiene un examen físico con piel pálida, palidez de una cruz sobre 2, aparatos respiratorios sin mayor intercurrencia, murmullo pasa bien, cardíaco, dos soplos, abdomen ruido cerebral presente, blanco depresible pero doloroso en el hipogastrio, ¿no? Entonces también le preguntaría yo, ¿el dolor es a la palpación superficial? O sea, si en este caso estoy con el interno, el residente o el alumno, es un dolor superficial, es un dolor a la palpación profunda, ¿no? Entonces es importante también diferenciar. Género urinario, le dan examen físico y presiona los puntos venolaterales derecho positivo y le hacen el puño percusión lumbar derecho positivo. Con estas impresiones diagnósticas, el diagnóstico probablemente fue de una pielonefritis. ¿Pero qué otra enfermedad podría ser? ¿Por qué no? Ya podría ser como una infección urinaria. Acuérdense que la pielonefritis son infecciones urinarias de tipo alta, ¿no? Que si bien es cierto el compromiso y que puede ser, digamos, de compromiso alto, por eso se determina como una pielonefritis. Pero por otro lado, ¿qué otros datos consideran de importancia que podría ser? No sabemos si tiene un mecanismo de alguna enfermedad de transmisión sexual, de antecedente, ¿no? Si tiene algún compromiso de infecciones urinarias anteriores, o sea, habría que ampliar igual más datos, ¿no? El diagnóstico de salida aparentemente fue un diagnóstico de pielonefritis. Por lo cual, ¿no? Ingresa y toma tratamiento con ibuprofeno cada 8 horas por 7 días y cefalosporina, cefixima, vía oral cada 12 horas, ¿no? Entonces queda con este diagnóstico, le indican ese tratamiento, le dice que vaya para casa y que pues en 7 días, ¿no? La van a reevaluar. Doctora, ¿qué es HT? Hipertensión arterial. Uy, se me fue primero, ya me fui con el... Doctora, Bueno, ya me fui con el este.
Ahí está el diagnóstico. Se hizo al revés. Pero no importa, igual lo vamos a ir hablando. Entonces, en la analítica presenta una creatinina, miren qué importante, de 0.6, ¿no? Un PCR de 13, un hemograma y un ionograma normal. Y en el sedimento de la orina, o sea, en el examen de orina, se evidencia una leucocituria y una bacteriuria, ¿ok? Entonces, más allá de eso, el paciente ingresa 4 días después por la persistencia de dolor en fosa renal derecha, ¿no? Asociada a náuseas, vómitos, pero llama la atención porque presenta una disminución de la diuresis y un dolor plantar que le dificulta la deambulación. ¿Qué podría explicar eso? La disminución de la diuresis y un dolor plantar que le dificulta la deambulación. ¿Qué podría estar pasando con ella? ¿Dolor plantar? ¿Sí? Daño renal. ¿Ya? ¿Cómo se manifestaría? Pues, ¿o será que la paciente esté haciendo un cuadro de edema en miembros inferiores que le dificulta la deambulación? ¿Será por la compresión que pueda generar al pisar tal vez? Ya, claro, muy aparte de eso, pero acá menciona que presenta disminución de la diuresis y dolor plantar que le dificulta la deambulación, ¿no? O sea, no sabemos si la paciente puede estar presentando, ¿no?, un edema en miembros inferiores que a la par le dificulta la deambulación y a la par dolor, porque hay una disminución de la diuresis. A la exploración física presenta la presión arterial ya no alta, 116/74, frecuencia cardíaca 76, sino negativo, lesiones y menciona lesiones purpúricas en las plantas, ¿no? En ambas plantas, dolorosas. Entonces, le vuelven a repetir la analítica y si el ingreso no tenía 1, la analítica de control la tiene una creatinina de 8 y una urea impregnada en 168, un PCR de 20, ¿no? Y mantiene también un número D ciertamente elevado con una coagulación normal. Le hacen un estudio de sangre periférica donde no muestra mayor alteración, más que los quisquilocitos están menos del 1%. Le hacen una ecografía donde no encuentran alteraciones con un hemocultivo positivo para E. coli. Por la persistencia de la fiebre, más allá de los exámenes que le han podido hacer al paciente, le quedan cultivos, ¿no?, por la fiebre y le sale para E. coli. Entonces, basándonos en esto, o sea, si retrocedemos, es una paciente por fiebre, por dolor abdominal y por náuseas y vómitos, que viene con examen físico, con puntos renoureterales positivos, un dolor en el hipogastrio, ¿no?, con cierto grado de palidez, lo cual la palidez no puede justificar, condicionar a una probable anemia, ¿no? Más allá de eso, llama la atención que la creatinina impregna, ¿no?, en un examen de orina patológico que desde ya determina la probable infección urinaria, en este caso la pielonefritis con la fiebre asociada, pero llama la atención que esa creatinina impregna, ¿no?, de cierta manera llega hasta 8, con una urea del doble, triple del valor normal, ¿no? Entonces, ¿pero qué más me llama la atención? ¿O qué yo rescataría también del cuadro? La disminución de la diuresis, ¿no? Exactamente, el pesaje también está alto, pero la disminución de la diuresis. Entonces, una paciente que de cierta manera al cuadro de la pielonefritis se está sobreagregando el tema de la posible, que no lo sabemos, la oligoanuria. Para eso, como se dice, hay que determinar el rango de la diuresis en conjunto con la división del peso y las horas que yo calculo de la concentración de esta diuresis, ¿no? Entonces, basándonos en esto, el paciente que está cursando con un cuadro renal porque no tiene antecedentes de enfermedades renales, no tiene antecedentes de importancia, ¿no? Entonces, una paciente con enfermedad renal aguda, ¿no? El compromiso probable fue una necrosis probablemente tubular aguda. ¿Y cuál podría ser la causa también posiblemente de esa necrosis tubular aguda? Le pusieron una tomografía y evidenciaron litiasis vesical, ¿ok? Por temas sensibles. Pero ojo, entonces yo le diría, pero doctora, la ecografía sin alteraciones puede pasar. Puede pasar que la ecografía aparentemente no se realiza bien, no se determina, o la paciente no está del todo preparada, ¿no? O no evidencia muy bien al momento de la ecografía. Entonces, por tal motivo decidieron realizar una tomografía y ahí evidencia la litiasis vesical, ¿no?, a nivel de vejiga. Entonces, la insuficiencia renal aguda se va a caracterizar por ser un deterioro agudo, medio abrupto, ¿no? Acuérdense
después en el periodo de tiempo en el caso del paciente fue de 7 días, no ha sido de 1 mes, 2 meses, el cuadro, ¿no? Que puede ser 6 horas o en días y es reversible a la función renal. ¿Qué es característico de estas enfermedades renales agudas? La retención de productos nitrogenados, ¿no? Que estos productos nitrogenados pueden conllevarme a una insuficiencia renal aguda con cierto grado de nefropatía intersticial y que a la par me conlleva a un mayor riesgo posterior de enfermedad renal que se puede reagudizar y volverse crónico, ¿no? Entonces, en la lesión renal aguda hay una reducción renal en no más de 48 horas, hay un aumento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos de decilitro, ¿no? O mayor del 50% de su valor, ¿no? Puede existir una determinante de la oliguria menor a 0.5 mililitros por kilogramo hora. Entonces, ¿cómo yo saco que el paciente está, por ejemplo, con oliguria menor a 0.5? Porque a lo largo de la diuresis, por ejemplo, 1800 que haya hecho de diuresis, entre el peso del paciente, entre el número de horas que estoy tomando de esa diuresis. Por ejemplo, si es de 6 horas, entre esas 6 horas. Si es en 12 horas, entre esas 12 horas. Si ustedes dividen esos 3 factores, me va a salir un rango que puede ser 0.8, 2.4, ¿no? 0.5. Entonces yo puedo determinar con eso si el paciente está en oliguria o en anuria, oliguria, ¿no? Entonces, por ejemplo, oliguria 0.5 mililitros por kilogramo hora en 6 horas, ¿no? Y que persista a pesar de la reposición de líquido. Ojo, la ausencia de oligoanuria no descarta el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ya que también existen formas no oligúricas hasta el 1% de 30% de casos, ¿no? Existen criterios para la enfermedad renal aguda. Existen los antiguos criterios, ¿no? Que eran los criterios de Rifle, donde hacía una determinación de estadía renal, ¿no? Y que esto se valoraba a través del aumento de la concentración de la creatinina, que sobrelevaba el valor mayor a 1.5, o la disminución del filtrado glomerular, que podría ser más del 25%, o más del 50%, más del 70%. Entonces, de acuerdo a eso, los clasificaba en un riesgo, digamos, determinado, ¿no? O una lesión, o injuria, o insuficiencia o falla, ¿no? Si esta disminución de filtrado es mayor del 75%, o un aumento de creatinina mayor de 3, ¿no? O pérdida de la función renal cuando esta logra persistir hasta en 4 semanas, o una falla renal ya terminal cuando persiste incluso por más de 3 meses, ¿no? Actualmente existe la clasificación, pero también llamada AKI, ¿no? Donde yo puedo determinar el tema de enfermedad renal aguda, ¿no? A través de ciertos estadios, el cual lo menciona el tipo 1, ¿no? Muy parecido, donde hay un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos de decilitro, o igual manera un incremento hasta 200% del basal, ¿no? Pero llama la atención sobre todo esto, el flujo urinario. El flujo urinario tiene que ser menor a 0.5 mililitros por kilogramo hora por mayor de 6 horas, para que sea un estadio 1. Estadio 2, de igual manera lo mismo, pero el incremento de la creatinina suele ser incluso 200 a 300% del valor basal, y el flujo urinario suele persistir menor de 0.5, pero se da en un tiempo mayor de 12 horas. Y en un estadio 3 de aquí es lo mismo, solamente que de cierta manera el flujo urinario logra también ser menor a 0.5, menor a 0.3 por un rango de 24 horas o incluso en una anuria completa, es decir, que no hay un flujo urinario por 12 horas. Entonces, muy parecido al otro, solamente que aquí lo han estratificado en 3 estadios, ¿no? De igual manera, ¿no? Tenemos 3 subtipos de clasificación, ¿no? La clasificación Rifle, que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo que llama la atención la pérdida irreversible, que esto lo determina por semanas y por meses, ¿no? De la clasificación de aquí, que es muy parecido también a la clasificación de Cadigo,
pero la que más se está utilizando es la última del 2022-2023, que es la de Cadigo, donde también valora lo mismo, ¿no? Mayor a 0.3, mayor a 0.2 y sobre todo ya con estadio último, si es mayor a la creatinina a 4, ¿no? Con filtrados glomerulares bajos menor a 35 y una urea persistente de igual manera mayor a 12-24 horas, ¿no? Importante como marcadores de la orina, hay que saber que existen proteínas filtradas y no reabsorbidas por el túbulo dañado, como la cistina o la beta-2 microglobulina. Existen proteínas tubulares que van a ser sobreexpresadas también por este daño, como el CNNGAL o el KIM1, o proteínas tubulares liberadas por las células, como es el N-acetil beta-glucosaminidasa, ¿no? O marcadores inflamatorios como la interleuquina 18. Entonces, nosotros tenemos la lesión, la insuficiencia renal aguda, comorbilidades que me puedan llevar a esa enfermedad renal. Existen muchas causas, las más características por tema de hipovolemia, ¿no? Pero también se puede subclasificar, y ahora lo vamos a ver. Entonces, existe una agresión renal, esto me lleva a una lesión, me conlleva a que el filtrado glomerular baje, a una falla renal completa y a la par incluso hasta la muerte. Entonces, existe la lesión renal aguda y la necrosis tubular aguda. ¿En qué se subclasifica la insuficiencia renal? Esta puede tener 3 prototipos. La tipo prerrenal, cuando hay una alteración sobre todo en el flujo, en la perfusión sanguínea, sobre todo el prototipo renal. La tipo intrínseca o renal, sobre todo cuando hay una alteración pero de la estructura en sí del riñón, ¿no? Estamos hablando tanto de la corteza como la parte medular. Y la postrenal, en el cual sobre todo se determina por mecanismo obstructivo, ¿ok? Entonces, si hablamos de cuáles podrían ser las causas a nivel prerrenal, hemos dicho que la prerrenal es por alteración de flujo, ¿no? Entonces, si quieren por causa de flujo, hay que saber que entre ellas tenemos la hipovolemia. Entonces, esos pacientes que ingresan por un shock, ¿no? Por pérdidas, sangrados, hipovolemias, etcétera, ¿cuál falla renal me estaría haciendo? ¿Renal, postrenal o prerrenal? Prerrenal, ¿no? Entonces es importante ver eso. Por otro lado, otras causas, los pacientes cardíacos, fallas hepáticas, ¿no? Medicamentos también, ¿no? Los IECA, los ARAS, ¿no? Si hablamos de falla renal propia, ¿no? Que estamos hablando de la estructura renal como tal, tenemos las glomerulopatías, que es la gran mayoría de ellas, que me pueden llevar a mecanismos también de daño glomerular como tal, los túbulos intersticiales, que pueden existir cuadros de isquemia, o los pacientes con alguna infección, o nefrotoxinas también, pacientes que cursen con rhabdomiolisis, ¿no? Mielomas, ¿no? Sustancias de contraste, etcétera, ¿no? O vascular, no propia, como cuáles, como los pacientes con enfermedad vasculítica, autoinmunes, ¿no? Alteraciones purpúricas, ¿no? Hipertensiones malignas, etc. Y postrenal, que hemos dicho, lo obstructivo, ¿no? Obstrucciones del cuello vesical, uretral, piel ureteral, etcétera, ¿no? Entonces, insuficiencia renal, prerrenal o por hipoperfusión, porque estamos hablando que por el flujo, ¿no? Flujo, perfusión, existe una alteración de la función renal, sobre todo de la volemia, ¿no? ¿Y quiénes me pueden llevar a la hipovolemia, la alteración de la volemia? Los pacientes pues que tengan pérdidas, como sea hemorragia, sea en el caso de diarreas, de la más característica que puede presentar el paciente puede venir con una diarrea de más de 10 cámaras y tiene una falla renal, y tiene una creatinina de 2.5, con una urea impregnada de 86 o de 100, ¿no? Entonces ese paciente está haciendo una falla renal aguda de prototipo prerrenal, ¿ok? Entonces, o alteración, como hemos dicho, de volumen circulatorio, como es los pacientes con falla cardíaca. Entonces, ¿qué, como hemos dicho, me puede llevar a alteración de la hipoperfusión renal? Disminución del volumen intramuscular, hipovolemia, hemorragias, pérdidas sanguíneas. Los pacientes, entonces, ojo con esto, paciente con hemorragia digestiva que me hace una creatinina también igual de 2.5 con una urea impregnada, yo no voy a pensar que el paciente sea un paciente renal crónico, como lo colocan a veces ahí, ¿no? No, hay que hacerle la interconsulta en nefrología para que le hagan diálisis, todo lo ven diálisis, ¿no? Pero diálisis, ¿por qué? Hay que monitorizar, habría que pedirle mejorar el tema de la volemia, de la pérdida, de todo esto, reponer sangre, transfundir,
y todo lo demás, y es 100 a las 24, 48 horas sobre todo, 48 a 72 horas, pedir un control de urea y creatinina. Y si este se incrementa, pues significa que ha sido solamente una falla renal aguda, ¿no es cierto? Si mejora que diga, ¿no? O sea, que incrementa, me refiero a la hemoglobina y la creatinina se mantiene y baja y la urea se controla, ¿no? Entonces, ver mecanismos que no hay alteración del tercer espacio, las pancreatitis, los traumatismos, ¿no? Alteraciones de la resistencia vascular por impermeabilidad capilar, los pacientes con cuadros sépticos, ¿no? O sea, quiere decir que los pacientes con shock séptico también me hacen una falla renal, ¿no? Aguda. Fármacos que me pueden conllevar alteración de la poscarga, ¿no? Medicamentos inhibidores de la ECA, o por descenso del volumen sistólico, quiere decir los pacientes con falla cardíaca, como los shock, pacientes con shock cardiogénico, que también me puede causar falla renal, los pacientes con embolias pulmonares o tromboembolias pulmonares, taponamiento cardíaco, valvulopatías, etcétera, ¿no? Alteraciones vasomotoras renales por vasoconstricción intrarrenal, síndrome hepatorrenal. Entonces, de igual manera, por hipovolemia, depresión, pérdidas gastrointestinales, laxantes, alteraciones diuréticas como la diuresis osmótica, diuresis insípida, insuficiencias suprarrenales, pancreatitis, ¿no? Cuadros por hipovolemia efectiva, los TEP, hipertensión pulmonar, síndrome nefrótico, vasoconstricción renal, los síndromes de cuadro hepatorrenal, ¿no? O alteraciones adaptativas, como es en el caso de los medicamentos AINE y ABRA, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un paciente de 69 años con antecedente de ser hipertenso y dislipidémico, el típico paciente que vemos en emergencia, ¿no? En el cual viene, mire, por un tipo de enfermedad, por presentar, concurre a la web por fiebre, astenia, ¿no? Decaimiento, náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? ¿Cuántas cámaras? No lo sabemos, pero cursa, eso sí, con una oliguria de 48 horas de evolución, ¿no? Examen físico, aparentemente con la presión, 90-50, ¿te parece una buena presión? No, ya. ¿Qué tendrían que sacar ustedes ahí para determinar si está bien la presión o no? La presión arterial media. Entonces no se olviden, cuando ya hagan ustedes su denuncio de residencia, la presión arterial media. Temperatura 38,5, ¿no? Con signos de deshidratación cutánea, de hecho, porque si ha tenido una deposición en líquida, de hecho que va a estar deshidratada. Abdomen distendido, doloroso, difuso a la palpación. Y miren la urea es 102. Eso es una urea impregnada, ¿no? Alta, ¿no? Una urea urinaria aparentemente baja en 15, ¿no? Lo normal que sea un poco más alto. Y una creatinina sérica en 2.1, ¿no? Lo normal es que sea hasta 1, máximo 1.5, pero lo tiene ya impregnado en 2, ¿no? Por otro lado, presenta una proteinuria negativa y un sedimento urinario sin mayor alteración. Entonces, ¿qué presenta el paciente? Cuadros de deshidratación, probablemente por el tema diarreico, que ha acusado como oliguria, secundaria a una patología de prototipo gastrointestinal, lo cual con eso yo podría determinar que es un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿no? De prototipo prerenal, ¿no? Entonces ustedes cuando vean o cuando tengan que ver a los docentes o a los colegas, ustedes tienen que decir qué prototipo de enfermedad renal es, ¿no? No me quedo solamente en decir es un paciente con enfermedad renal aguda, no, es un paciente con enfermedad aguda, probabilidad prerenal o probabilidad renal o posrenal, ¿no? Entonces, también tenemos la enfermedad renal, ¿no? Como tal, o parenquimatosa, ¿no? Propia de la parte glomerular, ¿no? Que me conlleva sobre todo una patología muy característica que es la necrosis tubular aguda, ¿no? Que es la causa más común de las insuficiencias renales de tipo renal, como tal, ¿no? ¿Qué otras causas vamos a tener? En estas tenemos pacientes con nefropatía tubular aguda por daño tóxico, y tóxico me refiero a los medicamentos. ¿Quiénes son los medicamentos más característicos que me puedan llevar a este tipo de nefropatía? Los antibióticos y sobre todo los aminoglucósidos, ¿no? Lo que hemos mencionado, la hiperglicemia, la lisis tumoral. ¿En qué pacientes puedo ver lisis tumoral? Oncológicos, ¿no? En el cual me pueden hacer daño renal, ¿no? Entonces ese sería, si es un paciente oncológico, ¿qué enfermedad renal me puede hacer de un momento a otro?
de tipo renal, ¿no? Ojo, siempre y cuando no tenga algún otro antecedente, digamos, de enfermedad renal o de daño renal y estructural, ¿no? Porque ella sería ya crónica, ¿no? Entonces, y la necrosis tubular aguda isquémica con disminución del flujo renal, cortical, por obstrucción, luz tubular, ¿no? O alteración de la zona, sobre todo el prototipo tubular, con aumento de la presión del espacio de goma y disminución de su presión de filtración. Causas que me puedan llevar, miren qué importante, sobre todo los fármacos, ¿no? Como hemos dicho, los aminoglucósidos, los inmunosupresores, los medicamentos quimioterápicos, ¿no? Entonces quiere decir que si el paciente adulto mayor o no tan adulto está haciendo una falla renal, yo tengo que preguntarle dentro de la anamnesis si toma algún medicamento, o si de larga data toma medicamentos, si no toma medicamentos del prototipo oncológico, o del prototipo antihipertensivos, o del prototipo antibióticos, ¿no? No lo sabe y por cuánto tiempo lo está tomando, ¿no? Dentro de estos mecanismos de la necrosis tubular aguda, mencionen, miren, los AINES y los YECAS. Y en la paciente, que también llamaba la atención, que tomaba, si reducemos por aquí, ¿no? Esto es. Tomaba ibuprofeno, pero no. Ok. Por otro lado, agentes endógenos tenemos a la mioglobina, hemoglobina, el ácido úrico para proteínas. Entonces existe una isquemia renal, existe una lesión renal, sobre todo el prototipo hipóxica, con alteración de tipo vascular, ¿no? Por la célula endotelial, alteraciones tubulares también propias, ¿no? Si estamos hablando renal propio, con vasoconstricción, por ejemplo, si nos vamos por alteración vascular intrarrenal, con alteración de su filtración, con disminución del flujo renal, alteración en su presión de filtración y caída del filtrado glomerular. A la par también por alteración tubular, disminución en la producción del óxido nítrico, desprendimiento de célula basal epitelial, con determinación obstructiva y de retrofiltración, disminución de la presión de filtrado y caída a la par del filtrado glomerular. Entonces, tenemos el flujo sanguíneo renal, que esta está determinada por el consumo de oxígeno, el suministro de oxígeno, y tenemos la parte medular con sus mecanismos de, digamos, de flujo renal también propio, ¿no? Con tensiones de oxígeno baja. Existe lo que es la autorregulación de la perfusión renal. Es importante, como les mencionaba en un primer esquema, que hay que tomar en cuenta la presión arterial media, ¿no? Porque esto puede conllevar a una alteración propia de la perfusión renal. Entonces menciona aquí, ¿no?, que por un nivel bajo de presión arterial media puede existir una caída del flujo sanguíneo renal. Por eso es importante que la presión arterial media se mantenga entre 75 y 80. Entonces, ¿cómo lo puedo determinar? A través del cálculo de la presión arterial media. Cuando existen estos mecanismos de alteración, ¿no?, me puede conllevar, como he mencionado, de la hipoperfusión renal. Acá hay una pequeña histología, ¿no?, de la insuficiencia renal aguda. Algunos, digamos, túbulos pueden tener una vacuolización irregular con necrosis focal, ¿no?, típico de la necrosis tubular aguda. De igual manera, yo tengo que ver la tasa de filtrado glomerular, alteración del mecanismo de la perfusión, ¿no?, sobre todo en el pacientes que toman medicamentos como los IECA o ARAS también. Insuficiencia renal parenquimatosa y obstructiva puede darse por oclusión, vasculitis, trombosis, enfermedades de pequeños vasos, en ellas está la vasculitis, enfermedad glomerular propia, la glomerulonefritis postinfecciosa, endocarditis infecciosa, mesangiocapilar, o la necrosis tubular aguda como tal, que hemos mencionado, isquemia, nefrotoxicidad, radiomielitis, entre otras, ¿no? Existen medicamentos y fármacos que me llevan a este prototipo de injuria renal, como hemos mencionado, las fluoquinolonas, ¿no?, los aminoglucósidos, entre otros. Para que se dé un mecanismo de reducción del filtrado glomerular, la lesión isquémica de la célula tubular lleva a una depresión o alteración del ATP, apoptosis y liberación de los cuerpos apoptóticos, que me lleva a lo que es la inflamación,
con infiltración de linfocitos, neutrófilos, monocitos y macrófagos. Y a la par, la lesión endotelial con un mecanismo de alteración de la coagulación, de la función vascular, y todo esto a la par me lleva a una alteración tanto proinflamatoria como mecanismo a nivel endotelial por esta alteración de la coagulación con daño a nivel de la perfusión tisular e isquemia, ¿no? Entonces existe este mecanismo y a la par me lleva a la reducción del filtrado glomerular. Tenemos la insuficiencia renal postrenal o obstructiva, ¿no? Como lo que es la parte de la obstrucción urinaria, que puede ser de manera intermitente o permanente, ¿no? Los pacientes pueden cursar con anuria total también, ¿no? Y hay que determinar la causa que me pueda llevar a este mecanismo de obstrucción. De todas estas causas tenemos las obstrucciones uretrales, como la estenosis uretral, ¿no? Por eso es importante que estos pacientes que estén cursando con oliguria o anuria como tal, más allá del examen físico y ver que haya un globo vesical, yo le tengo que pedir una ecografía reno-vésico-prostática, ¿no? Porque yo quiero ver la represión de volumen, quiero ver realmente si hay una litiasis, quiero ver cómo está esta próstata, quiero ver, digamos, el flujo visional que pueda estar presentando el paciente. Asimismo, si existe una obstrucción del cuello vesical, ¿no? Como mencionaba, hipertrofia prostática, o si hay un carcinoma vesical, etcétera, ¿no? O las vejigas neurogénicas. ¿En qué paciente puedo ver vejigas neurogénicas? Diabetes, muy bien. ¿Qué otras patologías? Alteración del mecanismo del sistema nervioso, radiculopatías, etcétera, ¿no? Donde pueden ya tener un mecanismo de daño, ¿no? Mielopatías, etcétera, donde ya hay un mecanismo de daño nervioso y que pues, el paciente puede tener una vejiga ya de tipo neurogénica, ¿no? Obstrucción ureteral bilateral, en estos casos, los cálculos, los coágulos también, los edemas, ¿no? O extraureterales, los tumores de próstata, cuello uterino, endometriosis, entre otros. Lo que quiere decir que no solamente tendría que yo abarcar una ecografía reno-vésico-prostática, sino también hacer capaz una ecografía ginecológica si estamos hablando de la mujer, porque yo no sé si ella tiene una masa o no. Y más que ecografía, capaz incluso asociar alguna tomografía, una TAC pélvica, ¿no? Si yo estoy pensando o estoy sospechando que haya capaz ahí alguna neoplasia, algo que esté obstruyendo, y sí que mi ecografía sale negativa, como lo que hemos visto de la paciente, ¿no es cierto? Cuadros de parálisis, entre otros, ¿no? Entonces, insuficiencia renal aguda, prerrenal, ¿no? Con pérdida de sangre o líquido, se ve sobre todo en aquellas pérdidas, por no decir, ¿no? Pérdidas de volumen, deshidrataciones, con quemadura, medicamentos, como es en el caso de medicamentos con AINES, o medicamentos en este caso con aspirina, ¿no? Reacciones alérgicas e infecciones renales propias del riñón, ¿no? Glomerulopatía, algunos medicamentos, como es el caso de los antibióticos, glucósidos, coágulos sanguíneos también, ¿no? Infecciones, síndrome urémico, hemolítico, y postrenal, como es en el caso obstructivo a algo, ¿no? Obstrucción vesicales, urolitiasis, cáncer vesicales, prostáticos, cálculos renales, entre otros. Factores de riesgo que me pueden llevar a insuficiencia renal aguda, casi la mayoría, ¿no? Si se dan cuenta, pacientes varones, edad avanzada, los pacientes que son de raza negra, los pacientes que ya son hipertensos y diabéticos, ¿no? Pacientes con hepatopatías crónicas, enfermedades vasculares, neoplasias, anemias, traumatismos, sepsis, que es lo más característico que me lleva a falla renal aguda, sobrecarga hídrica, procedimientos quirúrgicos, entre otros, ¿no? ¿Qué síntomas me puede llevar, por ejemplo, si hablamos del síndrome urémico agudo? El paciente puede cursar con oligonuria, hay aumento de la urea y la creatinina en sangre, ¿ok? Entonces, es diferente a decir una retención de hiperazoados, donde tengo retención de urea y creatinina, a decir que tengo un paciente con síndrome urémico, donde es una retención de urea y creatinina, pero a la par el paciente me hace manifestaciones clínicas, ¿ok? O mecanismos que me puedan llevar a una sobrehidratación, pacientes con cuadros de acidosis metabólica, los pacientes con acidosis metabólica están cursando con este síndrome urémico, ¿no? Por eso es importante la gasometría.
o que estos pacientes puedan a la par tener cuadros de hipercalemia, alteración hidroelectrolítica, hiperamigdalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, anemia, coagulopatía. Entonces, el síndrome urémico es síntomas y signos producidos por la retención de estos productos hidrogenados tóxicos, como es el caso de la urea y creatinina, ¿no? Y que de cierta manera el paciente puede venirme por náuseas persistentes, vómitos, hiporesia, debilidad, puede estar hiperventilando, un aliento urémico, ¿no? Por eso que los pacientes, la gran mayoría de diabéticos, tienen también a la par un reflector urémico, y es que estos pacientes a la par pueden estar haciendo un mecanismo de daño renal, ¿no? Que curse con diátesis hemorrágica, encefalopatía. La gran mayoría de pacientes con síndrome urémico vienen con trastorno de sensorio, ¿no? Alteración del sensorio, decaimiento, somnolencia, algunos de ellos incluso con convulsiones, coma, entre otros, ¿no? Entonces yo tengo que pedirle, si el paciente me viene con esas características, yo tengo que ver más allá de las náuseas y los vómitos, pedir una gasometría desde ya al paciente, ¿no? Y preguntar todos los antecedentes que hemos comentado. Existen también en este síndrome urémico hemolítico a la par grados de sobrehidratación o por deshidratación, puede haber oligoanuria, retención nitrogenada, acidosis metabólica, alteración hidroelectrolítica con la hipercalemia. Si hay un paciente con cuadro de hipercalemia, ¿qué vería yo en el electro? ¿Ya que están haciendo el electro? Y ahí tantos así, es verdad, bastante picuda, ¿no? Puede existir también la hipermanesemia, la hipocalcemia y hiperfosfatemia. Entonces, yo, más allá de que pide el examen de orina, la proteinuria, ¿no? El filtrado glomerular, ¿no? Puedo pedir otros exámenes que de cierta manera me van a ayudar a determinar esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que es el examen del sodio urinario, ¿no? Lo que les mencionaba, el cual, por ejemplo, si este sodio urinario es menor a 20, se considera prerrenal. Sin embargo, si es mayor a 40, se considera necrosis tubular aguda, ¿no? Al igual que la osmolaridad urinaria. Si esta es mayor a 720 es prerrenal, y si es menor de 400 es necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces yo tengo que hacer lo que es el índice. También tenemos la expresión fraccionada de sodio, ¿no? En el cual me puedo determinar, digamos, si es que hay una valoración de alteración de daño renal prerrenal o renal propia, ¿no? Entonces, ¿qué es importante ver en los pacientes con enfermedad renal aguda? Ver el deterioro, si es realmente agudo como tal o es un crónico reagudizado, ¿no? El diagnóstico como tal, el estadiaje con el filtrado glomerular, el mecanismo fisiopatológico que me está llevando este daño renal agudo, para poder yo determinar si es prerrenal, renal o postrenal, y la causa, ¿no? La causa propia. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Preguntar los antecedentes, desde ya preguntar si ya tiene el antecedente de enfermedad renal crónica o es reciente la enfermedad renal que está presentando el paciente, si tiene antecedentes de hipertensión o diabetes o otros factores, ¿no? Si ha estado expuesto a nefrotoxinas, hemos dicho sustancia de contraste, medicamentos, aminoglucósidos, si ya tiene una lesión isquémica en aquellos pacientes que pueden cursar con PAMA baja, ¿no? Fármacos que hayan podido, o infecciones, que es lo más característico de los pacientes con ANGI, ¿no? Los cuadros septicémicos. Entonces yo voy a hacer la exploración, ver la presión arterial, ¿no? A valorar la presión arterial media, valorar la diuresis del paciente, ¿no? Importante, ver el peso del paciente, ¿no? El sondaje vesical si es necesario en el paciente, ¿no? Y la analítica sérica, que eso incluye la urea, la creatinina, ¿no? Los valores séricos también de la sangre, de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, ¿no? Ver la evolución también de la creatinina, no porque el paciente tenga una creatinina de 2.5, pasan 5 días y no le vuelvo a pedir otra creatinina, y yo ya pienso que es un paciente renal. No, yo tengo que ver y determinar, porque si en 3 días, 4 días le pido una creatinina y está baja 1, una falla renal aguda, ¿no? Pero si esa creatinina impregna 4, 5,
y la urea sigue impregnando, el paciente sigue dematizándose y sigue siendo oligoanuria, ya esta falla renal probablemente se esté reagudizando mucho más, se esté haciendo una necrosis tubular, no lo sabemos, ¿no? Y si es en un paciente hipertenso y diabético, pues puede ser que ya tenga una creatinina basal de 2 y que al momento de que esté impregnando en 4 o en 5 ya no sea una falla renal aguda, sino sea una falla renal crónica reagudizada, ¿entienden? Entonces es importante que yo tenga que tener un basal de esa urea creatinina. Análisis de orina, como he dicho, uso urinario, la molaridad urinaria, ecografías renales para ver sospecha y el grosor de la cortical, ¿no? Cuando hay una disminución del grosor de la cortical menor a 1, pues probablemente el paciente ya esté haciendo un daño a nivel de la estructura del parénquima. Pacientes con anuria, ¿no? Ver si signos de deshidratación completa o no, la diuresis, si se conserva o no se conserva, si hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva, si hay necrosis cortical tubular, ¿no? Si hay asociación con alteración de la perfusión, septicémicos, etcétera, ¿no? Análisis de orina en insuficiencia renal aguda, pues tenemos que ver, ¿no? En la sangre, pedir también la mioglobina, ¿no? Ver el examen de orina, si hay estereasa, leucocitaria, ver si hay nitritos, no hay nitritos que me pueden indicar una bacteriemia, ¿no? Proteínas, si esta tiene 2, 3 cruces para considerar un cuadro nefrótico, la densidad de la orina, ¿no? Ver si hay granulocitos o hay cilindros, también eso es importante, ¿no? Por otro lado, lo que hemos mencionado, la fracción excretoria de la orina, ¿no? Para determinar las causas de nefropatía, sea por cuadros sépticos o por contraste, ¿no? Entre otras. Y hay que considerar también la biopsia renal y la insuficiencia renal, ¿no? Porque puedo pensar también una asociación de una glomerulonefritis, una nefropatía intersticial y sobre todo una vasculopatía o la famosa vasculitis, ¿no? Entonces no toda nefropatía es propia del glomérulo, a lo que voy. No toda nefropatía yo voy a pensar que es una glomerulosclerosis, también podría ser un cuadro de enfermedad vasculítica, ¿no? Entonces por eso es necesario considerar la biopsia, ¿ok? Insuficiencia renal rápidamente progresiva es un intermedio para llegar después a la insuficiencia renal crónica, en el cual hay una pérdida de la función renal que puede darse en semanas, pero estas semanas suelen ser menos de 12 semanas, o quiere decir en todo caso menos de 3 meses, ¿no? Hay un aumento de la urea creatinina, puede haber hematuria con cilindros hemáticos y también la proteinuria, pero esta suele ser menor de 3 gramos sobre 24. Hay una proliferación extracapilar de los glomérulos, ¿no? Sobre todo son de tipo de semilunas, tengo un 50% de pacientes, y existen subdivisiones de esas glomerulopatías, ¿no? Rápidamente progresivas, entre ellas la extracapilar primaria, por anticuerpos antimembrana basal y por inmunocomplejos, ¿no? O extracapilar secundaria, como es en el caso de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, donde lo que más se evidencia en las rápidamente progresivas son las semilunas, o por causa autoinmune, o por causa post-estreptocócica, o por medicamentos, como es en el caso de medicamentos como el alopurinol o la rifampicina. Por otro lado, hemos mencionado en varias oportunidades síndrome urémico hemolítico, y si lo he puesto aquí es porque a veces, por no decir un gran porcentaje, suele ser preguntas de nada. Entonces, por eso, y ustedes dirán, ¿por qué síndrome urémico hemolítico? ¿Y qué tiene que ver con la patología renal? Pues bastante, porque existe un mecanismo de daño renal, ¿no? ¿Qué se caracteriza a estos pacientes? Pueden tener un tipo de anemia hemolítica, ¿no? Los pacientes con anemia hemolítica, que pueden ser de prototipo microangiopática, pueden presentar cuadros de trombocitopenia, quiere decir para la trombocitopenia, ¿qué se estaría afectando? Las plaquetas, ¿no? Y a la par tienen falla renal aguda. Entonces, ¿yo cómo puedo determinar en estos pacientes síndrome urémico hemolítico? Tengo que, más allá de ver el examen de orina, tendría que ver la urea creatinina, tendría que ver si hay anemia o no, qué tipo de anemia es, que ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, si es micro, macro o normo, ¿no? Y ver las plaquetas también, si este paciente cursa o no con plaquetopenia. Si cumple estas 3 entidades, probablemente sea un síndrome urémico hemolítico, ¿no?
¿Y qué enfermedades me pueden llevar al síndrome urémico hemolítico? Los pacientes con cuadros de toxinas, alteración de toxinas, como es en el caso por E. coli, o toxina incluso por Shigella, entre otras, ¿no? O pueden ser de tipo atípico por alteraciones de complemento. Ejemplo, paciente de 53 años que ingresa por 2 meses de evolución con debilidad, artralgias, viene por presentar fiebres con cierto grado de dolor abdominal difuso, ¿no? Se aprecia una presión arterial de 160 sobre 90, fiebre persistente y miren lesiones en la piel, ¿no? Tipo, ¿cómo ven las lesiones? Como lesiones muy parecidas, tipo petequiales, ¿no? Si se dan cuenta, puntiforme, medias petequiales. Le piden analítica, hematocrito 32, ¿no? Aparentemente leucocitos 9000, plaquetas 35000. O sea, las plaquetas, ¿cuánto tienen que estar? El valor referencial mayor de 50000, ¿no? Entonces, sin embargo, está baja. Y miren la creatinina en 5. ¿Ustedes lo ven alto la creatinina? Creatinina en 5, bueno, entonces ya hay alteración de creatinina, alteración de las plaquetas, ¿no? Incluso el LDH, que bueno, el valor normal suele ser menor a 100, lo tiene incluso en 600, ¿no? Entonces le hacen una ecografía abdominal y una radiografía sin alteraciones, cultivos negativos, le hacen un perfil inmunológico por esas lesiones petequiales con exámenes de complementos, serológico, vírico, etcétera, y todo sale negativo, ¿no? Dada la progresión de las lesiones cutáneas y la falla renal, consideran el uso de hemodiálisis porque aumenta más la creatinina y le consideran ahí una biopsia renal, ¿no? Miren las lesiones. Entonces uno miraría, por ejemplo, saquen las lesiones petequiales, enfóquense en el pie. En el pie, ¿eh? En el pie, ¿qué ven ahí? Necrosis, ¿no? A simple vista, ¿no? Alteración de la perfusión. Entonces, ¿uno qué diría? Si te vienes, te vas a tu práctica de la emergencia del hospital y ves a un paciente con esa necrosis. Ah, doctor, es un diabético. ¿Qué más puede ser? Gangrena gaseosa. ¿Ah? Gangrena, ya, ¿qué más? Vamos a hacer un poquito de revisión clínica tópica ocular. ¿Ah? A lo que voy es que ustedes tienen que ver así, impresiones diagnósticos diferenciales. Esa es la cirugía. Trombosis, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué no pensar que podría ser un cuadro de como esto? Pero eso sí sería... Podría, pero solamente tengo esta imagen, doctora. Ah, ya. Entonces, ¿qué harías? Pedirle su analítica. Sí. Pedirle, preguntarle al paciente qué ha estado haciendo, preguntarle si tiene antecedentes inmunológicos, preguntar y ver si cómo está la urea, la creatinina, cómo están las plaquetas, cómo está la hemoglobina, ¿no? O sea, no es solamente que a veces pasa, lo hospitalizan a los pacientes y dicen, ay, es una insuficiencia vascular, ¿no? Le piden el Doppler, no le piden hemograma, no le piden más datos, no piden exámenes, nada, y de frente lo pasan incluso a cirugía para que vean la insuficiencia vascular, ¿no? Y no termina siendo una insuficiencia vascular. A lo que voy es que no todo lo que uno puede mirar puede impresionar que es un diagnóstico. Entonces, por eso es importante indagar e ir viendo, ¿no? Entonces, a la evolución, aparentemente le dan medicamentos con plasmaféresis, piensan de que podría ser alguna enfermedad, digamos, asociada al prototipo maligna, MAC, también llamado, ¿no? Le piden estudio genético, aparentemente sin mayor confirmación, pero por todo el cuadro que estaba presentando el paciente, al final consideraron como diagnóstico de síndrome urémico hemolítico y le empiezan tratamiento como los famosos MAP, que le digo yo, que es terapia biológica, ¿no? Eculimab, Ecusumab, y tantos MAP actualmente, ¿no? Entonces, síndrome urémico hemolítico, ¿no? Por eso es importante preguntarle al paciente y a los familiares algún prototipo de enganche, en el sentido que haya presentado diarreas, que haya estado presentando una enfermedad infecciosa, ¿no? Que sea, como le digo, por E. coli, Shigella, ¿no? O alguna bacteriemia que puede ingresar por vía oral, que puede colonizar a nivel intestinal. El paciente es muy característico que pueda presentar dolor abdominal. Yo tuve la oportunidad de ver un pacientito, porque si uno busca la bibliografía como síndrome urémico hemolítico, y por ahí una compañera suya preguntó, es muy característico más en los niños, ¿no? Y estos pacientes pues vienen así, tal cual lo que menciono, ¿no? Vienen por diarreas persistentes, falla renal, aparentemente aguda, con uricreatinina impregnada, edemas, petequias,
¿no? Edema persistente, fiebre, ¿no? Y que las plaquetas bajan, ¿no? La hemoglobina baja, ¿no? Entonces es importante por eso no descartar los síntomas, diarreas que pueden venir con con sangre, palidez, ¿no? Irritabilidad, vómitos, algunos incluso pueden presentar oligonuria y convulsiones, ¿no? Por otro lado, como hemos dicho, teníamos la nefritis tubular intersticial aguda, que es muy característico en estos pacientes que vienen por fiebre, pueden presentar artralgias y también pueden presentar exantemas o hipereosinofilia, ¿no? Causas comúnmente pueden ser infecciosas, virales, bacterianas o inmunoalérgicas también, ¿no? Por uso también de medicamentos, antibióticos, AINES, ¿no? O enfermedades sistémicas, cuadros lúpicos, enfermedad de Sjögren, sarcoidosis, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que estas nefropatías tubulointersticial sería recomendable también realizar un estudio biópsico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la enfermedad renal de prototipo aguda o también llamada insuria renal aguda o ARCI? Con la elevación de los productos hidrogenados. ¿Cómo veo la elevación de los productos hidrogenados? Con el aumento de la urea y la creatinina, ¿no? Mayor a sus 2 veces el valor normal. Pacientes que pueden cursar o no con anemia, ver si esta creatinina sobrepasa un 50% o no, para considerar si ya es de daño crónico o no. Le pido y le examino a la par junto con el sedimento urinario y todos los marcadores urinarios que les he mencionado, pedir a la par una ecografía, ¿no? Para determinar si es realmente prerrenal, renal o prorrenal, ¿no? Asociado a los exámenes de orina que les mencioné, ¿no? Y de acuerdo a eso, si hay asociación a otro tipo de patologías, para yo considerar probablemente un cuadro de necrosis tubular aguda, ¿no? Complicaciones de la enfermedad renal aguda pueden conllevarme alteración metabólica, y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Las hipercalemias, las acidosis metabólica, las hiponatremias, alteración de calcio, de fósforo, ¿no? Vienen pacientes con cuadro de sodio bajo, 128, 128, ¿no? 128 y que aparentemente hacen reposición para el sodio y no le han pedido ni urea ni creatinina, ¿no? Entonces nosotros no podemos saber si este paciente ya está cursando con una falla renal aguda, ¿no? Y cuando le piden la urea y creatinina, esta está elevada, ¿no? Entonces es importante ver también eso, la urea. Cardiovasculares que me puedan llevar como complicación esta enfermedad renal, pueden conllevar una edema de pulmón, pericarditis, derrames, ¿no? Neurológicos, convulsiones, alteración de conciencia, hematológicos, anemia, alteración plaquetaria, gastrointestinales, náuseas, vómitos, hemorragias, entre otros, ¿no? Entonces, lesión renal aguda, infiltración e inflamación celular, sobre todo en la necrosis tubular aguda, alteración de fibrocitos miofiblastos, ¿no? Y que a la par esta lesión renal aguda, por mecanismos de factores de riesgo y de alteración fisiológica, me pueden llevar a futuro a una falla renal crónica, ¿ok? Entonces, ¿qué puede darse? Una alteración de la hiperfiltración glomerular, alteración mitocondrial, alteración de periocitos, de fibroblastos, de colágeno, intersticial, pericios, entre otros, ¿no? ¿Qué es importante ver en el manejo de la insuficiencia renal aguda? Desde ya yo tengo que clasificar prerrenal, renal o posrenal. De acuerdo a eso yo voy a indicar mi tratamiento, ¿no? Porque si es un paciente con enfermedad renal por tipo obstructivo, no lo voy a sobrehidratar, ¿no? Que yo ya sé que no es por la causa de pérdidas, ¿no? O por bulimia. ¿No? En cambio, si es por bulimia, pues yo tengo que hacer mi manejo de balance, dar el tema de la perfusión, de volumen, ¿no? Mejorar los cuadros de evitar nefrotóxicos, ¿no? Manejo hidroelectrolítico, si hay alteración de sodio y potasio, ¿no? Reponer o corregir ese sodio y ese potasio, ¿no? Y hacer monitoreo también del bicarbonato, ¿no? Porque muchas veces yo le pido un solo AGA, veo el bicarbonato que está en 14, no le pido otro bicarbonato, pero la creatinina y la urea siguen impregnando, y después a los 5 días me acuerdo y le pido de nuevo el AGA y el bicarbonato está en 8, ¿no? Entonces es importante también considerar, ¿no? El pH, si hay uremia, entre otros. Entonces, historia clínica, ver causas, ver tóxicos o fármacos,
valorar la dolemia, ¿no? Descartar cuadros sépticos o no asociados, infecciosos o no, ver el estado epidemiológico, ver el tiempo, ¿no? Es diferente que sea en menos de 2 semanas a que sea mayor de 3 meses, ¿no? Para considerarlo ya como enfermedad renal crónica. Y si es una enfermedad renal aguda y establecida, yo tengo que determinar si es pues prerrenal, glomerular, ¿no? O prototipo postrenal, ¿no? Si estoy pensando que es renal propia, tengo que ver que no haya una afección tubulointersticial por causa isquémica, tóxica, inmunoalérgica, ¿no? O si es de pequeños vasos, como es en el caso de las postinfecciosas, ¿no? Glomerulitis postinfecciosas o por microangiopatías, como en el caso del síndrome urémico hemolítico, púrpuras trombocitopénicas, o si es por afección vascular propia, o sea, vascular propiamente, ¿no? A nivel glomerular, que puede afectar la arteria renal, como son las embolias, las trombosis, disecciones, ¿no? Entre otras. De igual manera, a la par, ya si estoy considerando la evaluación sea pre o post, sobre todo post-renal, le pido la ecografía, ¿no? Reno, vésico, prostático, sobre todo si son varones, y si esa ecografía me saliera negativa, ya pediría un urotem, ¿no? O en este caso también a la par puedo pedir una urografía excretoria, ¿no? Si quiero ver el tema, digamos, tubular, ¿no? Y por último, la biopsia renal. Acá se han movido, chicos. Ya decía yo, ¿por qué no salía tan completo? Era porque me han abierto el ojo. Ya no importa. Ya, ok. Bueno. Paciente varón, este es un segundo caso, ya estamos terminando, 84 años, peso 97 kilos, talla 1,58. ¿Cuánto le sale su índice de masa corporal? Alguien calcúlelo, por favor. Peso 97 y talla 1,58. ¿Cuánto le sale? Peso 97 y talla 1,58. 38. 38 o 30. 38.9. Sobrepeso. Ya. Antecedente de hipertensión. Toma tratamiento losartán 2 veces al día. Es diabético. Toma metformina 3 veces al día. Hipertrofia benigna de próstata grado 3. ¿Ya? Alergias niega. Otros ha sido operado en una cirugía abdominal por una obstrucción intestinal. Hospitalización, este es el típico que viene a emergencia todos los días. Hospitalizaciones anteriores, ha tenido neumonías hace 2 meses e ictus recurrentes. Ingresa por un tiempo de enfermedad de 5 meses, ¿ya? Donde presenta edema de miembros inferiores. 2 meses antes de su ingreso presenta una orina espumosa. Entre 2 meses y 1 semana presenta astenia, hiporexia, y 1 semana antes de su ingreso presenta disnea a grandes esfuerzos con un hija de clase funcional 3. Basándose en esto, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué les llama la atención? El tiempo de enfermedad que va a llevar. El tiempo de enfermedad, ¿ya qué más? ¿Qué más les llama la atención? Ya, la espuma en orina, ¿qué más? Que tiene. ¿Qué más? Los antecedentes, la obstrucción, ¿en qué sentido? La hipertrofia de próstata. Sí. Hipertrofia prostática. Ya. Entonces, miren qué importante, ¿no? Ingresa con estas funciones vitales, una presión de 160 sobre 100. Frecuencia cardíaca 94, frecuencia respiratoria 24, temperatura 36,2, saturando 95%. ¿Ok? Le hacen una analítica con un AYA. ¿Qué pedirían ustedes? Ya me fui. ¿Qué pedirían? Ya lo puse ahí. ¿Qué más? Les presentan así el paciente. ¿Qué pedirían? A ver, un hemograma. ¿Qué más pedirían? Un AGA, ya.
¿Qué más? Examen de orina. Examen de orina, ya. ¿Por qué vino a consulta? Por todo este cuadro, edema, orina espumosa, Ah, ya. disnea, uricreatinina, ¿no? Entonces le piden estos exámenes: hemograma, leucocitos 3.4, hemoglobina 8.5, un volumen corpuscular medio de 80, hemoglobina corpuscular media de 27, plaqueta 270.000, una urea de 140, una creatinina de 4, un ácido úrico de 3.8. Examen de orina: leucocitos 8 a 10 por campo, hematídea de 5 y proteínas 2 cruces y bacterias 1 cruz. ¿Qué les impresiona? Parece enfermedad renal crónica. Ya, más allá de eso, ¿qué más puede ser? La creatinina está sobrelevada en la orina. Ya, la creatinina y la urea, ¿no? Las plaquetas están Las bajas. proteínas también. No, las plaquetas están bien. Las proteínas le llaman la atención, ¿no? ¿Y qué impresión diagnóstica tendrían con eso, aparte de la enfermedad renal crónica? Síndrome nefrótico. Ajá. ¿Y por qué? Por la proteína. Por la proteinuria. ¿Qué más? Edema, muy bien. ¿Qué más? Es que hay bacterias también. ¿Qué más? La orina espumosa, ¿no? Entonces es importante ir viendo, ¿no? Porque no todas las patologías pueden asociar un solo cuadro, pueden ir asociándose diferentes cuadros y es por eso que uno tiene que valorar. Entonces, enfermedad renal crónica, ¿qué se caracteriza? Una pérdida progresiva de la función renal, pero esta se caracteriza por un tiempo un poco más largo, por un periodo de más de 3 meses, ¿no? Hay descenso de la tasa de filtrado glomerular. Cuando hay un estadio avanzado puede haber una alteración en el volumen, en el ritmo urinario, con una poliuria o nituria y al final terminar con una oligoanuria. La uricreatinina sérica pueden estar elevadas, ¿no? Puede existir cuadros de alteración del mecanismo metabólico como la acidosis metabólica y puede darse una anemia de prototipo crónica. Si se dan cuenta el paciente cómo estaba su hemoglobina, en 8 o 0.5, ¿no? Entonces ya es una anemia, ¿no? Y alteraciones también del metabolismo fosfocálcico. Causas que me puedan llevar a una insuficiencia renal crónica. Hay muchas, sobre todo las glomerulopatías también es de mucha consideración, ¿no? Como la focalcia alimentaria, membrana proliferativa, por IgA, extracapilar, ¿no? O las secundarias también como la nefropatía diabética. ¿Y qué llama la atención en el paciente también? Que es hipertenso y es diabético, ¿no? Entonces ahí hay otra causa, ¿no? Amiloidosis, lupus o postinfecciosa también. Nefropatías tubulointestinales, fármacos, ¿no? O hereditarias, poliquistosis renales o obstructivas también, hipertrofia prostática. O sea, muy parecida a las del cuadro renal agudo, pero solamente que esta ya tiene un periodo largo de tiempo, exacto, ¿no? Entonces, factores que me puedan llevar a la progresión de enfermedad renal, ¿no? Modificables, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, y él tenía un índice de masa corporal alto, ¿verdad? La dislipidemia, el tabaquismo, ¿no? La hiperuricemia o la hipoliminemia, ¿no? Por otro lado, no modificable, la edad avanzada del sexo, sabemos que eso no podemos modificar, la grasa negra, ¿no? Bajo peso a nacer, ¿no? Y pacientes pueden derivar o presentar cuadros como factores de riesgo a la par conllevar anemia, alteraciones metabólicas de calcio, fósforo, ¿no? Y acidosis metabólica. Ejemplo de esto, hay que saber también que el riñón participa en todo este proceso de envejecimiento con reducción del filtrado glomerular, que mayormente, ¿no? Lo que determina una persona de 70 años puede tener un filtrado glomerular de 60 mililitros minuto, ¿no? Para el cálculo y partiendo del filtrado glomerular normal estandarizado para ambos sexos es de 100. O sea, quiere decir, miren, ya lo mencionan, ¿no? Paciente adulto mayor puede tener un filtrado glomerular un poco bajo, ¿no? Existen cálculos, ¿no? Para la persona, ¿no? Y que la obesidad, el tabaquismo y las dietas de prototipo hipersódicas, o sea, en concentración de sal, ¿no? Hiperproteicas, ¿no? Mayor concentración de carbohidratos, ¿no? Me pueden acelerar este daño. Entonces, alteración renal
por pérdida de nefronas o por alteración de la función renal. A la par me lleva a alteración del equilibrio hidroelectrolítico ácido-base, ¿no? Me lleva a alteración de metabólica de las hormonas y acúmulo de solutos, ¿no? Que a la par me lleva a una alteración del filtrado glomerular. ¿Qué clínica me pueden presentar estos pacientes con enfermedad renal, ¿no? Encefalopatía también de prototipo urémica, asterisis, ¿no? Dificultad en la concentración, puede haber polineuropatía periférica, ¿no? Alteración sensitiva, ¿no? Hematológica, anemia, pacientes pueden estar con palidez, algunos de ellos con astenia, taquicardia, alteración plaquetaria, algunos pueden presentar equimosis, ¿no? Cardiovascular, ¿no? Comúnmente pueden verse en pacientes con hipertensión, pueden presentar hipertensión. Quiere decir que si bien es cierto, la hipertensión me lleva a una alteración glomerular, ¿no? Pacientes con enfermedad renal sin antecedentes de hipertensión puede conllevar a que la presión también esté alta y no necesariamente sean que tengan la antecedente de hipertensión, ¿no? Angina de pecho, arritmias, al aparato digestivo, náuseas, vómitos, ¿no? Sistema locomotor puede presentar pruritos, dolores óseos, debilidad muscular, endocrino, alteración de hiperlipidemia, hiperglicemias, alteración hidroelectrolítica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hiponatremia. Entonces yo miro el estado del filtrado glomerular, de acuerdo a eso busco los estadios, ¿no? Daño renal crónico con una tasa de filtrado glomerular mayor de 90, ¿no? mililitros minuto. Si es un estadio 2, hay un daño renal medio leve, que más o menos su tasa de filtrado es de 60, 80, y estadio 3 que ya lo subdivide en un descenso moderado de 45 a 59, y ya cuando es un poquito más está en 30 y 44. Estadio 4 cuando ya hay un descenso severo de la tasa de filtrado de 15 a 29, y estadio 5 cuando ya el daño es severo o establecido con una tasa de filtrado menor a 15, ¿no? Por otro lado, importante, como mencionaba, ver en las manifestaciones clínicas el cociente de la albuminuria, ¿no? Albuminuria, creatinuria en la orina. Entonces yo tengo que ver el cociente de albumina creatinuria, si este es menor a 30, si es 30 a 300 o mayor a 300, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí existe la nomenclatura de parte de CADIGO, ¿no? La 2021, donde hace su subdivisión a través de, digamos, la tasa de filtrado en 1, en 2 y en 3, y esta la subdivide en A, B y C, ¿no? A, B, G4 y G5. Esta también a la par, de acuerdo a la albuminuria, la subdivide si es menor a 30 miligramos, si es de 30 a 300 o mayor a 300, y de acuerdo a eso también le pone un estadiaje, ¿no? Entonces, grados, digamos, de enfermedad renal crónica, no olvidar que cuando esta enfermedad renal crónica terminal es menor a 15, ¿no? Cuando ya está entre 30 y 50 es un estadio moderado, ¿no? Y mayor a ese mecanismo, cuando es 80 o 60, es un estadio 2, ¿no? Factores que me pueden empeorar el daño renal, depresión de volumen que hemos mencionado, o el uso excesivo de los diuréticos, ¿no? Pérdidas, obstrucciones, alteraciones metabólicas, infecciones, catéteres, entre otros, ¿no? Síntomas que pueden presentarme en un paciente con un cuadro, digamos, ejemplo urémico. El paciente puede presentar fatiga, puede presentar prurito con cierta palidez, equimosis, escoriaciones y edemas, y que de cierta manera forma lo que se llama la escarcha urémica. Esa es pregunta de NAM, ¿no? ¿Qué paciente me forma escarcha urémica? Enfermedad renal. Pacientes con enfermedad renal. Miren cómo se ve la lesión, como si fuera una escoriación. ¿Me entienden? Por otro lado, la boca con un gusto metálico o el famoso aliento urémico, ¿no? El aliento urémico. Pacientes con cuadros pulmonares me pueden presentar taquipnia, algunos de ellos pueden presentar estertores o derrame pleural, ¿no? Cardiopatía asociada puede existir, paciente puede presentar disnea, ¿no? Puede presentar frote pericárdico, puede presentar anorexia, náuseas, vómitos. Acuérdense que nuestros pacientes, cuando hemos visto ahorita hace un ratito, el paciente más allá de eso, de los 80 años, que era hipertenso y diabético, tenía edemas, tenía lo de la orina con espuma y tenía disnea, ¿no? Entonces, puede que se esté asociando a un cuadro de estertores, no lo sabemos, hay que examinarlo, ¿no? O que
puede que esté presentando también a la par un daño cardiovascular, una insuficiencia cardíaca asociada, probablemente, ¿no? Puede haber debilidad, impotencia, alteraciones o mecanismos de entumecimiento de las piernas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, el paciente de 36 años, ingresa a servicio de ginecología por infertilidad, alteración del ritmo menstrual, ¿no? Con periodo de amenorrea, pérdida de peso, falta de apetito, cansancio, se levanta 2 veces en la noche a orinar durante el último año, ¿no? Hace 3 años consulta por infección urinaria que le detectaron proteínas y sangre en la orina, ¿no? Luego recibió tratamiento y nada más. El examen físico, coloración ocre de la piel, marcado de adelgazamiento y palidez de las conjuntivas. El examen físico sin mayor alteración, no edema de miembros inferiores y presión de 120/70, ¿no? Entonces, de cierta manera, la paciente menciona aquí cuadro agudo, con una sintomatología que ya lleva varios años de evolución, en el cual se ha exacerbado en el último año, lo cual quiere conllevar a una patología crónica. Si bien es cierto, el examen, ¿no?, por la orina determina que la patología probablemente sea de causa de infección urinaria, no hay que descartar que se puedan hacer algunos otros estudios para determinar causas renales, ¿no?, debido a esas proteínas y esa sangre en la orina. Se pidieron exámenes de sangre en el cual revelaron, miren, una urea de 108, una creatinina en 2.9, ¿no?, sodio en sangre 139 y un potasio en 4. Orina, miren las proteínas 2 cruces. Y a la par también tenía hematíes de 25 a 30 con campo, dismórficos con cilindros granulosos. Presencia de micturia, amenorrea, infertilidad, pérdida de peso y adelgazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué determinaron en la paciente por el tiempo y el periodo? Una insuficiencia renal, ¿no? Que hay que descartar que no sea de compromiso ya renal crónico, ¿no? Como en el caso también de este señor, 78 años, muy típico de la emergencia, que viene por miocardiopatía, hipertenso, ¿no? Insuficiencia ya renal crónica, que le han diagnosticado hace 5 años, con una urea impregnada de 99 y una creatinina impregnada de 2.9. Recibe tratamiento y lo importante es lo de la dieta baja, 0.6 gramos por kilogramo al día de proteínas. Y en los últimos 6 meses, episodios de insuficiencia cardíaca, ¿no?, con mayor deterioro en la función renal. ¿Y por qué? Porque la urea de 99 pasó a una urea de 109 y la creatinina de 2.9 ha pasado a 3.5. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que hacer el monitoreo de la función renal, no solamente quedarnos con una urea y creatinina. A la par le realizan la depuración de creatinina, ¿no?, encontrándose en 8.86 mililitros minuto. A la par menciona que presenta dolor óseo y mencionan lesiones por reabsorción perióstica en los dedos de la mano, ¿no? Riñones, aumento de ecogenicidad con tamaño disminuido en la ecografía renal, sin alteración de la, digamos, sin estenosis en las arterias renales y recibe después tratamiento. A los 15 días ya presenta hemosis, edema en miembros inferiores, ¿no?, astenia, dinamia, anorexia y un flapping, ¿no?, y una disnea de clase funcional 3. ¿Qué es el flapping? Muy bien, ¿no? Es importante. Presenta hipoventilación pulmonar y basal con estertores crepitantes, o sea, quiere decir que hay un compromiso pulmonar asociado, ¿no? Un tercer ruido cardíaco, nefrote cardíaco y una diuresis. Miren la diuresis, 200 mililitros al día. ¿Es una diuresis alta o una diuresis baja? Es una diuresis baja, ¿no? La urea vuelve a impregnar en 220 con una creatinina que vuelve a impregnar a 5, ¿no? Y la depuración de creatinina baja. Y a la par el potasio, miren, en 6.4. Quiere decir que hay una hipercalemia, ¿no? Porque lo normal es que llegue a 5.5 y está en mayor a 6.4. Entonces, con todas estas, este es el típico paciente que viene a nuestra emergencia. El paciente no viene diciéndote yo tengo enfermedad renal, doctora, ¿no? O sea, no, viene por otras patologías que a la par conlleva a que cuando le piden los exámenes, lo evalúas, se está asociando el cuadro de enfermedad renal, ¿no?
Entonces presenta una enfermedad renal crónica asociada a una nefroesclerosis, etc. Y también presenta los dolores óseos con lesiones de la absorción superióstica en los dedos de la mano, ¿no? En el cual también hay que determinar que no exista una alteración a nivel metabólica, incluso a nivel cálcica, a nivel paratiroidea, ¿no? A la par, por el compromiso de los estertores crepitantes, hay que ver que no exista asociación de insuficiencia cardíaca. Entonces, síndrome urémico que pueden presentar, que es más característico de los pacientes renales crónicos, ¿no? Que presentan náuseas, vómitos, hiporexia, debilidad, somnolencia y la piel ocre, ¿no? La piel ocre, la típica piel de rosa, piel ocre. Puede presentar carilla del cabello, viento urémico, asteristis, hematomas, convulsiones y coma. Estos pacientes es muy característico que vengan con trastornos de sensorio, la gran mayoría, ¿no? Le vienen y les dicen, no, es que estaba hablando yo con mi abuelo y de un momento a otro empezó a hablarme de otra cosa y empezó a quedarse dormido, a tener cierto grado de somnolencia. Yo lo dejé dormido varias horas y ahora que regresó al trabajo sigue dormido, no sé qué tiene, ¿no? Viene a la emergencia, el pH totalmente alterado, el bicarbonato bajo, ¿no? Con un factor urémico, ¿no? Y una creatina, le pide su creatinina y está impregnada 3 veces el valor normal, ¿no? Factores que pueden agravar la enfermedad renal crónica: infecciones, las obstrucciones, las hipercalcemias, los fármacos nefrotóxicos, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Entonces, quiere decir que los pacientes con hipertensión y diabetes tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Sí, ¿no? Por eso que ahora les digo que están existiendo estos nuevos fármacos, que son los SGLT2, donde ahora a la par no solamente causa o determina una nefroprotección para evitar el riesgo de que haya caída o alteración más de la glicemia, sino que a la vez nefroprotege y a la vez a la par evita el riesgo de insuficiencia cardíaca, porque son como las 3 hermanitas, ¿no? Diabético, hipertenso y cardiópata e insuficiencia cardíaca. ¿Qué medicamento existe para esto? Estos nuevos medicamentos, ¿no? Que cada día van saliendo más y más acerca de ese mismo medicamento que les estoy mencionando. Complicaciones a la enfermedad renal crónica, muy parecido a lo que habíamos hablado del diagnóstico del paciente, ¿no? Hipertensión, anemia, ¿no? Asociación de enfermedad cardiovascular, alteración mineral ósea, neuropatías, alteración ácido-base, acidosis metabólica, con cierta respiración también de Kumaul, aumento de la paratormona, por eso hay que pedir a estos pacientes renales la paratormona. ¿Por qué no? ¿No? Porque si yo me quedo que el paciente tiene enfermedad renal, señor, hágase su control cada año, cada 2 años, ¿no? Y yo no sé si viene con pacientes con fracturas patológicas, alteración de calcio, alteración de fósforo, ¿no? Le pido un estudio de paratormona y sale alterado, ¿no? O tiene estas lesiones, como menciono aquí, tipo sal en pimienta, ¿no? Por hiperparatiroidismo asociados, ¿no? Hipocalcemia, hiperfosfatemia. Entonces es importante, ¿no? Pedir estos exámenes y a la par capaz de hacer un estudio radiológico por consultorio. Entonces, pueden presentar alteraciones hidroelectrolíticas características, ¿no? Las hipercalemias, ¿no? Existe alteración mineral ósea por un cuadro de hiperparatiroidismo, ¿no? Con disminución del filtrado del fósforo, alteración de la vitamina D, resorción ósea, hipocalcemia, ¿no? Entonces, complicaciones de la enfermedad renal crónica, por ir terminando: anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, acidosis metabólica e hipercalemia, ¿ok? No olvidarse esos puntos, porque si el paciente me viene con calcio bajo, fósforo alto, acidosis metabólica e hipercalemia y encima tiene enfermedad renal crónica, pues es una asociación y alteración. No olvidar hacer lo que es la depuración de creatinina, ¿no? Con ese aclaramiento de creatinina, ¿no? El Prosacom, o en este caso el MDR4, ¿no? Y de acuerdo a eso, hacer su estadiaje de valoración, ahora con las últimas guías CADIGO, ¿no? Donde me puede valorar el estadiaje. Entonces, acá un poquito para mencionar, ya que tienen ahora estos nuevos aplicativos, ¿no? Tengo los aplicativos para determinar el examen de, digamos, de los Korsakoff, ¿no? La valoración, el MDR4 o el CKD-EPI, ¿no? Cualquiera de estos me va a pedir las mismas valoraciones, la edad, la creatinina, ¿no? Y algunos datos adicionales, la casa, todo, y de acuerdo a eso saco mi calculadora y determina mi MDR4. ¿Cómo se llama la aplicación?
tienes varias, o sea, la que más se usa es de la Sociedad Española de Nefrología. La Sociedad Española de Nefrología tiene ahí dentro de su página la calculadora renal, ¿no? Donde, donde ahí uno puede ya sacarse esta, o sea, ya lo tienen de manera súper fácil, ¿no? A diferencia mía, que yo tenía que hacer todo el cálculo y todo lo demás, ¿no? Importante también ver la dieta, lo que les mencionaba, no fumar, de nada me sirve dar un buen control metabólico en el paciente, ¿no? Si es que sigue fumando o digamos, hace sedentarismo, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? Los medicamentos, si bien es cierto, hay un mayor compromiso, justo en diciembre de 2023 hay un paper, ¿no? También de la Sociedad de Nefrología Española, donde habla específicamente acerca, digamos, de los pacientes renales asociados con la nefropatía diabética, ¿no? Y en ese paper exclusivamente habla de esos medicamentos, del uso de los SGLT2, ¿no? Entonces es importante considerarlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Listo, muy bien, chicos. Ya. Gracias.